Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora con el argumento que dejamos antes de ir a publicidad. Me refiero a Fernando Martínez López como secretario de Estado para la Memoria Histórica. Es la máxima autoridad en esta materia a nivel nacional y no ha tenido nada que decir todavía sobre las declaraciones que a su vez hizo Pablo Iglesias, equiparando, poniendo en igualdad de condiciones como exiliado político a Puigdemont en Waterloo y a los que tuvieron que exiliarse forzosamente durante la Guerra Civil Española. O durante la Guerra Civil Española, bien sea porque tuvieron que venir en desbandada desde Málaga hasta Almería y después ser bombardeados desde la costa, o bien el bombardeo de Guernica o bien el bombardeo de Cabra, por poner bombardeos diferentes de los dos bandos. No estamos hablando de una nimiedad, estamos hablando de equiparar el sacrificio, estamos equiparando el auténtico drama que sufrieron muchos españoles, que son hermanos, en definitiva, que son personas del mismo país, que lo mismo tienen familia en común y han tenido que exiliarse, y lo ponen a la misma altura de un delincuente como es Puigdemont, y aquí nadie dice nada. Fernando Martínez López es, insisto, el secretario de Estado para la Memoria Histórica. A ver, Víctor, ¿y a ti qué te parece? Que no diga nada. Pues hombre, me parece normal. Me parece normal porque tiene aprecio al puesto del que está viviendo en este momento. Es decir, al final, este señor sabe muy bien, y no es nada tonto, Fernando Martínez, que cualquier manifestación a ese respecto pues podría suponer y supondría seguramente que el vicepresidente del gobierno lo señalara con el dedo ante su jefe, ante Pedro Sánchez, y le podría costar un disgusto con el puesto que tanto tiempo llevaba persiguiendo Fernando Martínez López. Bueno, yo hacía mucho tiempo que he dicho y mantengo que Fernando Martínez es primero un político y después un historiador. Yo lo he tenido como profesor de historia en mi doctorado y es algo que salta a la vista escuchándole hablar dentro y fuera del aula. Pero yo también echo de menos manifestaciones públicas, aunque sea en redes sociales, de otros muchos profesores de historia que están callados con este tema y seguramente si fuese al revés también saltarían a hablar. Pero usted, lo que ha dicho Pablo Iglesias es gravísimo. Ya no solo desde el punto de vista histórico, que denota que no tiene ni la más rebajolera idea de lo que fue el exilio, pero ni idea. Pero al margen de eso, es que este señor ha dicho que a él no lo van a encontrar nunca condenando el independentismo catalán. Ni a mí tampoco. A mí la gente que se siente independentista me parece absolutamente legítimo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa manera de pensar habrá que encauzarla dentro de la ley. Y el señor Puigdemont la encauzó fuera de la ley, saltándose a la torera la ley. Es que ha tenido que huir. No, mire usted, no ha tenido que huir. Si yo mañana voy a 200 por hora por la autovía, pues seguramente caerá sobre mí el peso de la ley. Yo tengo recursos suficientes y mecanismos dentro de la ley para defenderme, que los tiene también el señor Puigdemont. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el señor Puigdemont sabe que se ha saltado la ley y lo que no quiere es afrontar las consecuencias. Los señores que se exilaron después de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil, no, algunos sí sería el caso, pero una parte de ellos no es que se saltaran ninguna ley, es que pensaban contrario a los que ganaron la guerra y por tanto sabían lo que les esperaba si se quedaban. No era una cuestión dentro de la ley como el caso de Puigdemont. Está comparando a un delincuente con señores que no habían delinquido. Y seguramente lo grave de esto es que el señor Pablo Iglesias no lo sabe. Ese es el gran drama que tenemos los españoles. Que tenemos un vicepresidente del gobierno que no sabe eso como no sabe casi nada. Muy bien. José Fernández. Bueno, todos recordamos, porque es imposible olvidar las imágenes de Fernando Martínez como una Magdalena. De ese momento casi la gente pensaba, en lugar de llamarle Fernando Martínez, llamarle Fernando Ortiz, por cómo lloraba, en la tribuna del Congreso el día que se aprobó la ley de memoria histórica. Son unos pucheros entrañables. Ni la muerte de Chanquete provocó un despeñe lacrimal de ese volumen. Bueno, pues este señor, que es el responsable de la memoria
histórica en este momento para toda España. Decíais antes sobre las redes sociales, que es una manera muy fácil y muy barata de pronunciarse y de darse a conocer. Bueno, pues tú te pones a mirar el Twitter de Fernando Martínez, que lo tiene marcado como el principal que abre su cuenta, lo estoy leyendo ahora mismo, dice: hoy, hace un año, 15 de enero de 2019, hace 2 años, pero dice: hoy ha sido un día emocionante recordando en el Senado a los cerca de 500.000 españoles que marcharon al exilio hace ahora 80 años. Un merecido homenaje organizado desde el PSOE a aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la democracia frente al fascismo. Bien, esos hombres y mujeres, estamos hablando ahora de los que al final de la guerra cruzaron la frontera en contra de su voluntad. Allí hemos visto esas imágenes tremendas que tenemos todos en el paso de Lepertú, allí, familias, mujeres, niños, viejos, en fin, algo terrible. Y en el exilio, pues había, pues como en todos los exilios de todas las guerras, había gente buena en el buen sentido de la palabra, como por ejemplo Antonio Machado, y también había canallas y criminales que salían corriendo por lo que les pudiera pasar. Pero en todo caso, lo que ha hecho el vicepresidente del gobierno, que a veces hace de malo y a veces hace de indocumentado y a veces combina esas dos facetas, ha sido equiparar un perfecto delincuente que hace unos meses estaba cometiendo un delito de sedición, según el presidente del gobierno, y ahora ya no. Bueno, pues un auténtico delincuente como Puigdemont, compararlo contra esta gente, pues es un insulto a los que han hecho de la memoria histórica no solo su fe y dogma de vida, sino también la justificación de su sueldo. Nada más que por esa justificación del sueldo, más de una firma alguna palabra. Y te metes en esa cuenta de Twitter del señor Martínez y descubres que la última aparición que hizo él, bueno, el mucamo que le lleva la cuenta, y hablaba pues de la reducción del sistema de módulos agrarios del IRPF, una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la memoria histórica. Pero hoy, no sé, a lo mejor hay algún periodista que le pregunta, pues el señor Martínez está pues en el ciclo este de cafés, homenajes a Azaña. Azaña, que en fin, cualquiera que haya leído un poco de la historia de España sabe que Azaña al final de sus días y en el transcurso de la guerra no estaba muy conforme precisamente con la guerra y estaba más por alcanzar un acuerdo razonable de paz, mientras que las facciones más duras del PSOE y del PC y de los anarquistas y le orillaron completamente y mantuvieron la guerra hasta el final de las consecuencias terribles. Bueno, pues hoy el secretario de Estado de Memoria Histórica ha estado a las 7 de la tarde en el Instituto Cervantes en el coloquio Azaña y la cultura como vocación política con, atención, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno. Bueno, pues en eso está el defensor oficial de la memoria histórica. Llega un tiparraco como Iglesias, se cisca en la memoria del exilio y el que, entre otras cosas, cobra todavía de ese exilio 90 años después, está tomando café. Bueno, ya para terminar, me gustaría recordar lo que dijimos hace ya algunos días, concretamente el día 12 de enero, cuando reiniciábamos las tertulias en Interalmería, después de la pausa de Navidad, y lanzábamos una noticia, y era que efectivamente había problemas energéticos en un sector estratégico tan importante como es la generación y distribución de energía. Bien, al final, hoy hay algunos medios de comunicación que se hacen eco de esta circunstancia, porque decíamos que bueno, pues el problema que había de los días pasados es que no había generación suficiente y por lo tanto iba posiblemente a subir el recibo de la luz. Ha subido y además de una forma ostensible, de una forma infame, sobre todo en los días más duros, con una pandemia, con la borrasca Filomena, etcétera, etcétera. Bueno, pues decíamos, ¿qué tendrá este gobierno como iniciativa a llevar a cabo en un sector tan importante, tan estratégico como es la generación de energía eléctrica? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es, en definitiva, la dinámica de este gobierno? Improvisar. Improvisar. Y así se ha hecho. Han tenido que echar mano
de los trabajadores que se fueron de la central térmica de Carboneras, que los echaron, que los han reubicado en otro sitio y otros han sido despedidos. Los han tenido que volver a llamar porque han tenido que volver a producir energía eléctrica a base de carbón y gas. Gas no tanto, porque la terminal que tenemos en el Alquián, que viene de la empresa Medgas, del norte de Argelia, bueno, pues ha reducido, ha cerrado el grifo y ahora tenemos menos gas del comprometido con Argelia, porque se lo ha vendido Argelia a quien paga más que España, que es Japón y China, y por lo tanto ha habido reducción del gas. Hemos tenido que estar produciendo con carbón en Carboneras y se ha tenido que llamar a la gente para que vuelva a su puesto de trabajo cuando ya los tenían o despedidos o reubicados en otros puestos de trabajo. Es increíble. Bueno, ¿qué idea tiene este gobierno de sectores tan estratégicos como el de la producción de energía eléctrica? Pregunto, José Fernández. Mira, aquí tenemos esta publicación de hoy de La Voz de Almería. La central térmica se pone de nuevo en funcionamiento tras el paso de Filomena. No es exactamente así, porque no ha tenido que llegar Filomena para que se ponga en marcha la central térmica de Carboneras. Se puso en marcha el Día de Reyes, el día 6, y todavía no había Filomena. Bueno, pues... Hay una parte de la política española dominada, el ala entrañablemente progre de la política española es muy de impulso estético. No demasiado lejos de esa central está el famoso hotel del Algarrobico, que inició su proceso de demolición después de un paseo en barco de la ministra de Medio Ambiente entonces, Cristina Narbona, que hoy ocupa, por cierto, una posición de relevancia en el PSOE a nivel nacional. Lo vio en el barco y dijo, Josep, porque iba con el ministro Borrell, Josep, esto es una merda. Y dijo, bueno, tírese, derríbese. Y entonces se inició el famoso, proceso que ahí está. Dice, hombre, ¿cómo vamos a demoler algo que hemos autorizado y hemos subvencionado? José, que se nos va el tiempo. Bueno, y lo de Endesa, pues igual, que está muy feo hacer energía con carbón, porque las energías fósiles, el fin del mundo tal igual, pero cuando no hay, tienes que tirar de eso, ¿no? Y pues claro, y porque no tenemos nucleares, porque si tuviéramos nucleares, habrían tenido que utilizar una nuclear y eso ya, algunos se habría hecho el harakiri de la vergüenza. Seguramente. Venga, Víctor, que nos vamos. ¿Cuánto tengo, Antonio? 30 segundos. Vale, 30 segundos. Pues primero, 10 flexiones para Antonio Felipe Rubio, que ha dicho la palabra Medgaz, y eso está castigadísimo hoy por hoy. Sí. Y más allá de este tema de la energía, déjame que dé 2 saludos. El primero para José Luis Sánchez Teruel y para el que le saca los temas para polemizar, que ayer tuvo el cuajo, como el caballo de Espartero más o menos, de decir que no hay dinero en la Junta para ayudas a empresas y autónomos, y si lo hay para nombrar nuevos delegados. Pues mire usted, el mismo viernes, 4 días antes, la Junta presentaba su plan de ayuda a autónomos del año 2021. Y ayer mismo hacían balance del de 2020, que se ha elevado a 10 millones de euros. Y el tío sale y convoca a los medios para decir que no hay dinero para eso y sí para nombrar nuevos delegados. El nuevo delegado que se ha nombrado es Vicente García Egea, que no nos cuesta a los andaluces ni un euro más que antes de ser delegado, porque ya trabajaba para la Junta de Andalucía en un puesto de coordinación. Y un segundo y último saludo, y este muy serio, un abrazo muy fuerte a mi amigo, mi jefe y uno de mis profes de toda la vida, jefe durante décadas, Ángel Dúrvide, que se prejubiló el viernes y que para mí es una de las personas más importantes en mi carrera periodística. Así que espero que nos sigamos viendo porque es un auténtico crack. Exactamente, y además desde aquí también redundo en tu felicitación a Ángel Iturbide, porque además lo conozco de niño, porque era un niño cuando llegó a Antena 3 de radio, todos éramos muy jóvenes entonces, y desde allí, lógicamente, fue en progresión geométrica hasta alcanzar, lógicamente, pues su nivel como periodista, que se prejubila, no se jubila, ¿no? Creo que es prejubilado. Sí, sí. Fue redactor jefe mío en la Voz de Almería. Exacto. En tiempos prácticamente de Olivetti y Folio en blanco. O sea, el Mesozoico, más o menos. Bien. Sí. En fin. Muchas gracias, José Fernández. Igualmente, muchas gracias, Víctor. Y hasta la próxima semana.
y vamos a ver qué nos depara la próxima semana, porque entre tanto habrá seguro novedad. Saludos amigos, muy buenas noches y hasta mañana en la tertulia.